Buenas noches, les saluda Lorena Yarcuri, asesora de Consultoría Internacional Pública Privada, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Criminalista y Ciencia Forense. Estará a cargo del perito Gustavo Martínez. Para el buen desarrollo de la ponencia, le dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono apagado y cámara, a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean solicitar la clase grabada, materiales de estudio y certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta les responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, Rito Gustavo Martínez, le doy el pase a su ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos desde Cuernavaca, Morelos, México. Su servidor Gustavo Martínez Cortés. Yo fui perito de la Fiscalía General de la República en México durante 21 años. Tuve la fortuna de catear, o dijeran en Centroamérica, realizar pesquisas por todo mi país, desde toda la frontera norte que colinda con Estados Unidos, desde Tijuana hasta McAllen, Texas, la zona de Tamaulipas en nuestro país. Tuve la oportunidad de trabajar, tuve también la oportunidad de trabajar toda la República Mexicana, todos los estados de la República Mexicana. Tuve la oportunidad de hacer cateos dentro de lo que es la investigación de la comisión de un hecho que la ley señala como delito por solicitud del fiscal federal o del agente del Ministerio Público de la Federación, como se le conoce en México. Para mí es un gusto estar con ustedes, para mí es un honor que me hayan invitado, para mí es un honor estar hoy compartiendo un poco de la experiencia que adquirimos durante 21 años de ser peritos operativos, no peritos de escritorio, porque hoy por hoy, hay que decirlo de esta manera, hay mucho pseudoperito, mucho charlatán que se dice perito y pues nunca ha ido a un lugar de intervención. En atención a eso, quiero aclarar que tengo el honor de estar con ustedes dentro de esta ponencia que se llama Escena del Crimen y Cadena de Custodia. Quiero hacerles transferir unas diapositivas. Me dicen, por favor, si se observa. Muchas gracias a Capacitación Internacional Público-Privado, a Consultoría Internacional Público-Privado Galeno por su invitación. Quiero hacerles de su conocimiento que me llama mucho la atención el título de la ponencia, y si es necesario aclararles que por lo menos en México la escena del crimen no existe. Para nosotros en México es lugar de intervención y para estricto sentido, si nos ponemos de acuerdo con lo que es el cambio de sistema de justicia penal que sufrió mi país en el 2016, en el cual tuvimos 8 años para capacitarnos del 2008 al 2016, pues existe hoy por hoy una gran contaminación forense y en términos forenses en mi país. Uno de ellos es la persistencia de seguir llamando escena del crimen a un lugar donde se cometió, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales en México, un hecho que la ley señala como delito, no que señala como crimen. De igual manera, dentro de la criminalística, en México se vendió durante mucho tiempo criminalística que hoy, a 8 años de consumarse el proceso penal mexicano, el cambio del sistema del proceso penal mexicano, pues se sigue vendiendo porque mucha gente vendió criminalística obsoleta desde el 2016 a la fecha. Para efectos prácticos, sé que en Centroamérica y las legislaciones tal vez de Centroamérica sí hablen de escena del crimen. En México es lugar de intervención y este concepto de lugar de intervención todavía es un rezago del viejo sistema que tuvimos hasta el 2016. Si nos ponemos en estricto sentido,
a hablar dentro del proceso penal mexicano el artículo 211. ¿Alguien quiere hablar o tiene encendido su micrófono? Escucho con toda atención. No. Ah, bueno. Entonces, en cuanto tengan una duda, con toda la confianza, por mí no hay ningún problema, solo pues pidan la palabra, ¿va? Como debe de ser. Decía yo que en el proceso penal mexicano, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano refiere que el proceso penal se divide en tres etapas: etapa de investigación, etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Y en la etapa de investigación es en la etapa del proceso penal mexicano en la cual se obtiene la mayoría de indicios indicios y datos de prueba y medios de prueba que serán analizados en un proceso penal en México. Ojo, que lo digo con todo respeto, tal vez en otro país sí exista el término escena del crimen, sí exista el término, ¿cómo se llama? Crimen para referirse como similar a delito. En México no se persiguen crímenes, perdón, en México no se castigan crímenes. En México los códigos penales hablan de la comisión de delitos. Es decir, se castiga con tantos años la comisión del delito. No dice comete el crimen de homicidio, no dice comete el crimen de robo, comete el delito de. Entonces quisiera yo, ¿cómo se llama? Hacer esas aclaraciones. Tal vez en sí exista la escena del crimen en otro país, para nosotros en México es lugar de intervención, y si nos ponemos estrictos, pues será lugar de investigación. En México no existe la comisión de crímenes. La comisión de crímenes está hecha y juzgada por el Tribunal Internacional y va más allá de los delitos del Foro Común y del Fuero Federal que se castigan y se persiguen en México. Dicho lo anterior, adelante, Armando. ¿No? Bueno, dicho lo anterior, vamos a continuar con esta serie de láminas. Yo les había comentado que en México, a partir del 2016, se consumó el cambio de sistema de justicia penal que tuvimos en México, el mixto inquisitivo que nos acompañó desde 1934 hasta el año 2016 y culminó porque terminó siendo corrupto, terminó siendo lento, terminó siendo una serie de situaciones que no daban certeza jurídica y no satisfacían los estándares de tranquilidad y bienestar de la población. Tal es así que en los gobiernos del expresidente Fox y el expresidente Calderón se realizaron en México, a todos los estados de la República, se hicieron unas marchas, unas protestas monumentales por la gran incidencia de la delincuencia. Se disparó en la época del presidente Fox, se disparó el delito de secuestro, extorsiones, cobro de piso. Hay que decirlo, aunque ya saben que los políticos estúpidamente todo lo hacen mal, porque para ser, por lo menos en México, para ser político solamente necesitas nacer en México y tener poco cerebro para ser político, y llevaron unas políticas criminales muy absurdas, lo cual culminaron que en mi país, México, sea una fosa clandestina desde Tijuana hasta la frontera sur, en Chiapas, desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Y pues políticos van, políticos vienen y estúpidamente siguen haciendo las mismas políticas. En mi país, a partir de 2016, llevamos el sistema mixto inquisitivo, acusatorio adversarial, y no tuvimos o no nos quisieron capacitar de una manera porque pues los políticos se roban el dinero y no hubo capacitación como debería de ser. Ustedes están observando tres láminas que son sacadas de las noticias aquí en México
Y del lado izquierdo tenemos a un policía que está realizando un empaque de un arma de fuego. Ojo, yo les refería que hay mucho pseudo instructor. Hay una serie de pseudo instructores. Si ustedes ven, ese oficial de policía de investigación, ese oficial de policía de investigación debería de tener guantes en sus manos antes de tocar un arma de fuego, cosa que no hace. En la LAMI, y es un instituto de capacitación de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, de la capital de la República. Es para que se den una idea cómo están mal capacitados los policías, principalmente si es de la capital de la República. En la parte central tenemos una sentencia de un juzgado en México donde se absuelve a unas personas porque los peritos, los policías no hicieron la cadena de custodia en el lugar de intervención y por ende pusieron en duda la mismidad del indicio y los jueces los dejaron libres. Y pues del lado derecho vemos la serie de capacitaciones que se da hoy en Internet, donde tenemos una infodemia de información totalmente falsa. Vean ese perito, ese policía que está tomando un arma de fuego de una manera errónea, se está apuntando, y los que tenemos conocimiento de criminalística y tenemos conocimiento de balística, y los que simplemente son observadores, estamos viendo que esa arma de fuego tiene un cargador inserto, por lo tanto, atendiendo a las máximas de lo que es la balística forense, sabemos que toda arma de fuego se considera cargada y abastecida hasta que se comprueba lo contrario. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en la cadena de custodia? Que le dieron mucha importancia y nadie sabe cadena de custodia. Todo mundo cree que meter un indicio, un objeto a una bolsa es embalar y no. De hecho, les voy a pasar más adelante una imagen de cursos de cadena de custodia donde debería de ser gánate una penalidad de 4 a 10 años de prisión, como lo dice el Código Penal Federal Mexicano, a quien pierde, altere, destruye un indicio o un objeto relacionado con la investigación de un hecho que la ley señala como delito. Es así la realidad que hoy se tiene en la cadena de custodia. Vean ustedes esta imagen, la de la derecha, cadena de custodia, 450 pesos, no sé cuánto sea en dólares, porque el dólar a diferencia mexicana está a 17 pesos el dólar, el 17 pesos mexicanos por dólar estadounidense. Vean cómo se oferta miserablemente un curso de cadena de custodia donde dentro del embalaje, dentro de la bolsa, tienen un cuchillo con sangre. Le falta el sellado y le falta el etiquetado. Este curso se debería de llamar Gánate una penalidad de 4 a 10 años de prisión por perder, alterar y destruir un indicio. Todo mundo que es criminalista, todo mundo que es policía, todo mundo que es abogado o fiscal, sabe que los indicios biológicos no van dentro de una bolsa de plástico, porque eso es acelerar la descomposición. Y miserablemente estos son los cursos que hoy se ofertan en Internet. Estas personas son las que cobran, por lo menos en México, 50 pesos por un curso, que son $2.50, me imagino, por un curso de criminalística. Si vemos la imagen del medio al centro, pues van a ver unas personas que están debidamente ataviadas como criminalistas con un traje de bioseguridad, traen guantes, traen cubrebocas, pero a los ojos de un experto, aquí está el error.
Y te das cuenta que son modelos, porque todos los peritos estamos así de guapos, pero no estamos así de delgados. La vida pericial está llena para salir muerto de una diabetes y para salir muerto de hipertensión, porque comes a las 4 de la tarde, de la mañana, desayunas a las 10 de la noche, y así es la vida del perito, por lo menos en México. Vean, aquí está tomando un testigo balístico con puntas metálicas sin protección. Hay posibilidad de dar un rayón o dejar una muesca al castillo, sí. Hay posibilidad de alterar ese castillo, sí. Hay posibilidad de que esa rasgadura, esa presión, esa muesca altere la dinámica o no esté considerado dentro de la dinámica del ciclo del disparo, sí. Y el Código Penal mexicano refiere a que quien pierde, altere, destruye un indicio, será acreedor a una penalidad de 4 a 10 años de prisión. Vean, teléfono celular, aquí a la derecha, no tiene guantes el perito y está ingresando ¿cómo se llama? Un teléfono celular a un embalaje. Hoy todos, me imagino todos los que estamos aquí, hemos perdido un teléfono celular, un teléfono inteligente. A la distancia se puede borrar información y a la distancia se puede agregar información. Imagínense que es foto de un secuestrador, de un violador, de un extorsionador. A la distancia podemos borrar esa información, claro, claro que se puede. Es por eso que necesitamos ponerle o cubrirlo con una bolsa Faraday como esta, la cual inhibe la transmisión de datos, ¿ok? Está fabricada en estaño y otros materiales que prohíben la transmisión. Aquí tenemos otro gran problema para la cadena de custodia. La falta de presupuesto por parte de los políticos. Vamos otra vez con los políticos. ¿Por qué? Porque no es redituable capacitar a policías. Es redituable decir agarramos a unos delincuentes, pero no es redituable la prevención de la comisión del delito. Y tampoco es redituable la capacitación de peritos y policías. Y mucho menos es redituable comprar material para los peritos. Y los peritos, los policías terminan poniendo de su bolsa para subsanar problemas de presupuesto de los políticos que no aflojan el dinero. Otro gran problema que tenemos con la cadena de custodia es la falta de conocimiento de los antecedentes de la cadena de custodia. Por lo menos en México, todos los pseudoponentes, todos los pseudocapacitadores creen que la cadena de custodia tiene como antecedente el año 2016, que es cuando empezó el proceso penal mexicano adversarial en nuestro país. Y eso es falso. Lo tuvimos desde el año 2000, desde 1934, teníamos la cadena de custodia en el hoy obsoleto Código Federal de Procedimientos Penales obsoletos en el 2016. Por desgracia, los abogados de la defensa no se capacitan en cadena de custodia. A mí tristemente me contrainterrogó el mejor abogado del estado de Morelos. Necios, soberbios, ya saben cómo son unos abogados que van y gritan al juzgado, y los abogados y los jueces ignorantes también, que no saben cadena de custodia, pues les permiten este tipo de actuar a los abogados, ir a gritar, ir a manotear. ¿Por qué hacen esto? Pues porque son ignorantes. A mí ese mejor abogado de Morelos me contrainterrogó con esta información del 2010, cuando mi participación fue en el 2018 y mi juicio oral fue en el 2023. Así de obsoleto el abogado en Morelos. Porque déjenme decirles, todo mundo es experto en cadena de custodia.
hasta que le toca hacer una cadena de custodia. Su servidor estuvo adscrito 2 años a la bodega federal de indicios de la Fiscalía General de la República y ahí me di cuenta de la gran cantidad de errores que tienen los que son operadores del servicio de justicia en mi país y he visto en otros países donde tienen unos errores garrafales por falta de capacitación. En México, los policías no saben hacer cadena de custodia y máxime con esta información. En México, los peritos no saben hacer cadena de custodia, los fiscales no saben cadena de custodia, lo que es peor, los abogados de la defensa no saben cadena de custodia y vamos a llorar en esta triste historia mexicana. Abogados, jueces del fuero federal y del fuero común no saben cadena de custodia y de esa manera sentencian condenatoria o absolutoriamente. Yo les había comentado que hubo una reforma en mi país, como hubo en muchos países en Centroamérica, y el 8 de octubre, en atención a la propuesta de cambio del sistema de justicia en mi país, el 8 de octubre se hace del 2013, se hace la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para derogar todos los códigos de procedimientos penales que teníamos para tener hoy en México, en marzo del 2014, un Código Nacional de Procedimientos Penales para todos los estados de la República que abarquen delitos del fuero común y delitos del fuero federal. Me voy a permitir leerles la definición de cadena de custodia que está en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales y dice que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento, aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo. Ojo, mis queridos amigos, no dice escena del crimen hasta que la autoridad ordena su destrucción en una, ¿cómo se llama? Hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Esta es la definición de cadena de custodia en el 227 y en el 228 del mismo código tenemos a los que están obligados a firmar la cadena de custodia. De igual manera, en esta tesitura, para el sistema de justicia penal mexicano, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos dos artículos para la cadena de custodia, el 227 y el 228 del Código Nacional. Entonces decía yo que no es nueva la intención de cuidar los indicios en México. Tenemos antecedentes desde 1934, la investigación de la intención de cuidar los indicios. Después tuvimos dos acuerdos, el 02 del 2010, después tuvimos otro acuerdo, el 78 del 2012. ¿Cuál era el problema con estos dos artículos? Perdón, con estos dos acuerdos, que todo mundo es capacitador y todo mundo llega con su protocolo. Estos dos tenían como consecuencia que se contraponían. Y ahí andaban los policías con sus detenidos y sus indicios sin que se los recibieran. Para evitar este problema tenemos otro antecedente, el acuerdo 009 del 2015, que ya nos daba explicación, nos daba una forma de trabajar en el código, en el acuerdo 009 y nos daba instrucciones de la actuación de cada uno de los intervinientes en el proceso de cadena de custodia. Entonces, con esto vemos que no es nueva la intención de cuidar los indicios, por lo menos en México. ¿Por qué la necesidad de entonces seguir perfeccionando la cadena de custodia? ¿Por qué? Porque cometíamos una serie de malas prácticas. ¿Qué es una mala práctica? Hacer una cosa de una manera reiterada hasta parecer normal y no castigarla. Esa es una buena práctica. Manejar sin el cinturón de seguridad.
Cuando va a cambiar el semáforo, que se va a poner el color rojo en amarillo, pues acelerar para poder pasar. Cuando el color amarillo dice reduzca su velocidad. En México teníamos esas malas prácticas y terminó, ¿cómo se llama? Haciéndose el acuerdo 009 del 2015 para poder llegar a un buen término con la cadena de custodia. Y todo esto en atención a la globalización que vive el país. No solamente es globalización en telecomunicaciones, en informática. Yo me imagino que aquí todos deben de tener un teléfono con smartphone, un teléfono con aplicaciones, no un teléfono análogo que no tienen aplicaciones, si no, no me estuvieran bien. También para cuestiones jurídicas hay globalización y en el caso de México, que firmó varios tratados, pues lo obliga a seguir esa forma de investigar con estándares internacionales como lo hacen otros países, Colombia, como lo hacen otros países, Chile, Argentina. Muchos de ellos los llevan avanzados en técnica, ¿no? Nos llevan avanzados en forma de hacer las cosas. Y México no lo hizo. ¿Y quién fue uno de los que sentenciaron en contra del, o vieron estas formas de hacer mala cadena de custodia, o que vieron que necesitamos la cadena de custodia? Pues la ONU. La ONU decía que no se hacía un resguardo de los indicios o de los objetos encontrados en un lugar de intervención y por lo tanto no sé cómo se llama, no pues se preservaban de buena manera. Primera institución que condenó a México fue la ONU. Y ellos refieren, la ONU, que la cadena de custodia es la documentación cronológica y minuciosa de las pruebas materiales y tiene como objetivo garantizar la trazabilidad y continuidad de las pruebas materiales desde la escena del delito hasta la sala del tribunal. Y esta recomendación fue principalmente dada a los policías que son los primeros respondientes. Esos policías que se les paga muy poco, siempre los voy a defender, por lo menos en México se les paga muy poco, y que son policías, son psicólogos, son protección civil, tienen que cuidar su vida, tienen que cuidar la vida de la víctima, de la vida del victimario, tienen que saber primeros auxilios, porque si no saben y si se les muere la persona con la que se enfrentaron a balazos, pues ellas son los responsables. Así los pobres policías, primeros respondientes, que nada más, yo siempre he dicho, en México, nada más les falta vender mole y que cobre el jefe de policía o el alcalde. Entonces no es nueva la forma de cuidar los indicios. Otra institución que sentenció en contra de México o que vio malas prácticas fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió en los años 2009 y 2010 sentencias en contra del Estado mexicano por los feminicidios que se suscitaron en el estado del norte mexicano, en Chihuahua, en la en Ciudad Juárez, Chihuahua, para cual les recomiendo los que tengan Netflix vean una serie que se llama Las tres muertes de Marisela Guerrero, donde habla respecto a esta situación. Y otro asunto Repita el nombre, por favor, profesor. Las tres muertes de Marisela Guerrero, así se llama, y habla de cómo se llama, de los feminicidios de Ciudad Juárez. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en contra del Estado mexicano por el asunto de Fernández Ortega, una indígena guerrerense del sur de la República Mexicana que fue abusada sexualmente por elementos del ejército mexicano y que la llevaron de un pueblo a una cabecera municipal, de esa cabecera municipal la llevaron a otro pueblo y de ese pueblo la llevaron a un municipio y del municipio la mandaron a la capital del estado. Y cuando llegó a la capital del estado, ya habían pasado cerca de 12 días, se bañó por cuestiones higiénicas, y cuando llega ante el Ministerio Público la regaña porque se bañó, porque gracias a que se bañó,
perdió muestras biológicas que pueden ser consideradas como indicios y entonces ella fue la culpable. Vean, de ese tamaño, la falta de capacitación que teníamos y me imagino que se sigue teniendo en muchos lugares. Entonces, esta institución sentenció al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque hasta el 2010, mis queridos amigos, déjenme decirles que en México no hacían recuperación ni preservación de medios probatorios, no había protección mediante el acordonamiento, no había medios adecuados de fijación con fotografía, video, descripción, no había una relación de vehículos en el lugar de los hechos y de testigos mediante el llenado de formularios. Ese era lo que no se hacía en México y por lo cual instituciones nos sentenciaron a tener protocolo de cadena de custodia. Me tuve que ir a aventar toda una vuelta a los antecedentes de la cadena de custodia para que no crean, por lo menos en México, y me imagino que también en esos países, que la cadena de custodia es nueva. La cadena de custodia ya es vieja. También se modificó, este es el artículo 225 del Código Nacional, el Código Penal Federal en México. Y aquí dice que son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes: alterar, destruir, perder, perturbar el lugar de los hechos, indicios, objetos o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o productos del delito. Ojo, tampoco dice escena del crimen, dice lugar de los hechos. A quien cometa los delitos se le va a cometer una pena de 4 a 10 años de prisión. Entonces, vean cuántos cursos, pseudocursos o miserables cursos y comprometen el indicio y por ende comprometen la libertad de quienes son peritos, policías y también ministerios públicos. Para esta plática vamos a tomar en cuenta del proceso penal mexicano solamente la etapa de investigación. En México, antes a la carpeta de investigación se le llamaba averiguación previa. Hoy es carpeta de investigación y en la carpeta de investigación es un archivo donde se obtienen todas las constancias, actuaciones de la etapa escrita del proceso penal mexicano. En ellas, en la carpeta de investigación, se tienen actas, hechos delictuosos como son inspección al lugar de los hechos, el inventario de los bienes asegurados y relacionados con el acto. Aquí hay un error muy impresionante. Las últimas líneas de abajo las copié del instructivo que nos dieron cuando nos capacitaron como expertos en cadena de custodia. Y vean, allá abajo dice que la cadena de custodia está en la carpeta de investigación y eso es falso. La cadena de custodia cuida al indicio siempre. Donde esté el indicio está la cadena de custodia. Vean, hasta los mismos que nos dieron capacitación se equivocaron. El marco jurídico de la cadena de custodia en México: Constitución Política de los Estados Unidos, Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos que ya les dije que están derogados, la Guía Nacional de Cadena de Custodia y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública que obliga a los policías a realizar cadenas de custodia de los objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. La Guía Nacional de Cadena de Custodia tiene por objetivo llevar a cabo la mismidad, cuidar la mismidad de los indicios o elementos materiales probatorios mediante la hoja de continuidad. De igual manera, tiene la obligación de llevar a cabo lo que son los tramos de control. ¿Qué es un tramo de control? Un tramo de control es el tiempo que tengo el indicio, el objeto, y es la responsabilidad que yo tengo por tenerlo bajo mi resguardo. ¿Dónde termina el tramo de control? Cuando yo, Gustavo Martínez, le entrego el indicio como este. Aquí tengo un empaque de la policía de la División de Inteligencia de la Policía del Estado de México. Les di un curso la semana pasada, donde yo le entrego a Gilberto Quintero este indicio. Él me firma un recibo de entrega-recepción y yo ahí termino mi tramo de control. ¿Dónde empieza el tramo de control de Gilberto? Cuando él recibe el indicio, lo lleva, lo entrega a otra persona, a Milena Roth, y Milena Roth le recibe el indicio, le firma el tramo de control
y ahí termina el tramo de control, la responsabilidad que tenemos. Discúlpeme por haber utilizado su nombre, pero era para ejemplificar. Entonces, de igual manera, la cadena de custodia está dirigida a gente del ejército, a Fuerza Aérea. Soy el capacitador de la primera generación de peritos en criminalística de la Fuerza Aérea Mexicana. Y a todas las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, fuero federal, fuero común y policía municipal, que tengan contacto con los indicios. Y los responsables de la cadena de custodia van a iniciar la cadena de custodia por 3 supuestos. Localización, cuando vamos en cumplimiento de lo que para Centroamérica le dicen pesquisas, aquí en México les dicen cateos. El artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de exhumaciones y habla de cateos. El cateo es la incursión de la autoridad a un domicilio privado por autorización de un juez cuando se han satisfacido los requerimientos propios. Cuando vamos a buscar indicios en un lugar cateado, se inicia la cadena de custodia por localización. Cuando se hace por descubrimiento, cuando vamos a hacer una inspección a un inmueble y en esa inspección encontramos droga o encontramos armas, ahí iniciamos una cadena de custodia por descubrimiento. ¿Y cuando iniciamos una cadena de custodia por aportación? Cuando una persona de manera voluntaria aporta un bien, aporta un objeto que está relacionado con la comisión de un hecho delictivo. Y el policía de investigación tiene que realizar una inspección, tiene que realizar una entrevista y mediante esta entrevista se hace la incorporación, se le hace cadena de custodia y es las 3 formas en las cuales se inicia una cadena de custodia. De igual manera, dice el segundo artículo del 227, que a todos los indicios se les debe de dar identidad, originalidad, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia hayan realizado. ¿Para qué? Para saber dónde está el indicio y quién ha sido responsable. Todo esto se hace con el formato de trazabilidad y continuidad. ¿Cuándo empieza la investigación de un hecho delictivo? Con la noticia criminal. ¿Quién es el primero que llega al lugar de intervención? El primer respondiente, el policía. El respondiente, el policía, tiene 2 funciones principales en el lugar de intervención. Él tiene que realizar lo que es el acordonamiento y la preservación. En caso de que no llegaran los peritos, porque ya saben cómo somos los peritos, siempre tenemos mucho trabajo. En caso de que no llegaran esos seres divinos tocados por Dios, llamados peritos, pues los policías, permítanme, déjenme ver si encuentro, los policías deben de realizar el procesamiento del lugar. Y ese es el gran problema, que a muchos policías no se les capacita. Y se les da esos cursos que hemos visto, donde lejos de cuidar los indicios, lo que hacen es acelerar la descomposición. Las etapas de la cadena de custodia empiezan con el procesamiento de los indicios y empieza con la observación. La observación debe de ser minuciosa, detallada, progresiva y se debe de realizar con las famosas técnicas de búsqueda de indicios de la criminalística. Les voy a decir algo muy triste a todos ustedes, mis queridos amigos que me están viendo más allá de las fronteras mexicanas. En México a los peritos se les traicionó, a los peritos no se les incluyó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos borraron del Código Nacional, cuando antes de la reforma los peritos teníamos 19 artículos. Y entonces la parte de criminalística se la pasaron a los policías y no capacitan a los policías en criminalística. Entonces agarran indicios sin protección y esto es oro molido para los abogados de la defensa.
agarran armas de fuego cuando se las quitan a las personas que las están portando, y eso es arma de fuego porque están alterando un indicio. A los peritos en México no se nos incluyó en el Código Nacional y hoy se tiene una serie de errores impresionantes. Después de que se hace la observación, se hace la identificación. ¿Cómo identificamos indicios? Los identificamos con unos documentos, con unos, ¿cómo se llama? Con unos objetos que se llaman indicadores forenses, los cuales dice la metodología deben de ser, pueden ser numéricos como o pueden ser alfabéticos como o pueden ser la combinación de los dos alfanuméricos. Condición de la A a la Z, condición de la 1 al infinito. Ojo, mis queridos amigos, ustedes van a ver en internet cursos de criminalística con estos. Esto no es un indicador forense. Este es un conito que tiene un 4. ¿Qué es la diferencia entre este y este? Esto. El testigo métrico. ¿Para qué sirve el testigo métrico? Para darnos una dimensión de cuánto mide el indicio. Ahí ves técnica del perito. Ahí ves técnica del instructor. ¿Ok? Entonces se identifican de manera alfanumérica. Podemos dividir con números, indicios biológicos, con letras, indicios, con números, indicios biológicos, con letras no biológicos. También se documenta. ¿Cómo se documenta un indicio? Se documenta de manera fotográfica, videográfica y de escrita, foto y video, las tres principales que maneja la policía. Criminalistas, planimetría, moldeado, ¿ok? Es como se documenta. Y recolección, aquí es muy importante, hay dos formas de recolectar indicios en la cadena de custodia mexicana, de forma manual y de forma instrumental. Estas pinzas que están viendo no deben, no pueden... ¿Te puede nuevamente repetir la parte de documentación? La parte de documentación, ¿cómo se documentan los indicios? De manera escrita, manera fotográfica y manera videográfica, que es la que hacen los policías principalmente, y los peritos, aparte de esta, hacen planimetría y hacen moldeado y hacen hoy, por ejemplo, su servidor está dando un curso de fotometría con drones con perspectiva forense, porque nadie lo ha hecho. Siempre estamos repitiendo lo mismo. Hoy un gran cáncer para la criminalística es los sinfín de congresos internacionales, nacionales e internacionales, donde solamente la gente va a repetir lo que hemos hecho desde hace 80 años. Quiero decirles, mis queridos amigos, ¿ustedes saben de dónde sale la definición de criminalística que es auxiliar del derecho penal? De una definición de Jiménez de Azúa de 1900. La criminalística es la única ciencia que tiene repitiendo definiciones de hace 124 años. Y esos hacen congresos y repiten lo mismo. Hacen otro congreso y hacen lo mismo. Salen muchachos de la universidad y se les enseña a repetir. Se les enseña a repetir cosas sin sentido. Se les enseña a repetir mentiras. Yo, por ejemplo, sé decir que la definición de Moreno González, la definición de Moreno González y de Montiel Sosa, que son las que permean hasta Centroamérica, refieren que la criminalística aporta pruebas, y eso es falso. En el proceso penal mexicano, quien aporta pruebas es el Ministerio Público. Y me imagino que para la mayoría de los procesos penales de Centroamérica es así. Refiere que que la criminalística es auxiliar de los órganos procuradores de justicia. Eso es falso. Ya no existe el perito tercero en discordia que era nombrado o solicitado por el juez. Es más, la criminalística de Moreno González y de Montiel Sosa dice que la criminalística
descubre el hecho presuntamente delictivo, falso. Artículo 132, Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción primera, esa es facultad del policía. Refiere la definición de Moreno González y de Montiel Sosa que la criminalista descubre quiénes participaron en el hecho, falso. Artículo 212, Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicanos, segundo párrafo, último dos renglones, dice que el Ministerio Público debe de decir quiénes participaron en el hecho que se investiga. Hoy la mayoría de las definiciones de criminalística son obsoletas y son emanadas del derecho porque nos enquistaron a la criminalística con el derecho. Habrá que hacer congresos de verdad donde aportemos debate y donde nos peleemos jurídica y criminalísticamente para aportar nuevos elementos y no ser loros forenses repitiendo lo mismo. Discúlpenme, me emocioné. Entonces, la recolección debe de ser de la siguiente manera. Primero, cubrirse las cochinas manotas. Segundo, utilizar instrumentos que no dañen, no alteren los indicios. Yo les comentaba que por lo menos, no sé para ustedes allá en Centroamérica, pero aquí tenemos un déficit, tenemos un superávit de políticos incultos y que no sirven para nada y que no nos dan material. Entonces tenemos que habilitar estas pinzas. Si hay un doctor aquí entre todos, pues sabrán que son pinzas de disección, de necropsia. Y pues lo que hacemos los mexicanos, compramos manguera o ducto de goma, cortamos 1 centímetro y miren, ¿qué es lo que tenemos? Pinzas que no podemos alterar el indicio. Hay dos formas de levantar indicios, de manera manual y de manera instrumental. Después, ¿qué es lo que tiene la recolección? Se debe de tener, ojo, saber qué es recolectar. Aquí adentro, tenemos un calzón, una ropa interior, una ropa interior que fue dejado en un lugar de intervención donde hubo un abuso sexual. Aquí adentro, la caja de cartón lleva una truza femenina manchada con sangre y con vellos. Y van dentro de una bolsa de papel. ¿Para qué? Para no acelerar el indicio biológico en una bolsa de plástico. Eso es lo que se les debe de enseñar hoy a los alumnos. Y obviamente viene el sellado. Debe de ser en México de dos maneras, adhesivo y térmico. Adhesivo con cinta adhesiva como este y térmico. Este es el adhesivo. Por dentro es plástico, un adhesivo con una plancha de calor para sellarlo. Este es el procesamiento que se hace en el lugar de intervención. Y estas son las etiquetas. Por ahí tenemos a un instructor que ustedes lo han de conocer por Centroamérica porque el señor se autonombra el padre de la criminalística. Y el señor dice que le pone etiquetas a los indicios, háganme el maldito favor. Y yo una vez le dije en una ponencia, no, señor Montiel Sosa, no se etiquetan los indicios, se etiquetan los embalajes. A ver, ponle una etiqueta a un cabello, ponle una etiqueta, una mancha de semen, ponle una etiqueta a una bolsa, a una mancha de sangre. No se puede. Sin embargo, esa es la criminalística que nos han vendido miserablemente, no enseñado. ¿Qué es lo que lleva la etiqueta? Carpeta de investigación en México, folio de trabajo de los peritos, la fecha que se trabaja, la hora que se hace en la cadena de custodia, una descripción. Ojo, solamente se describe lo que se ve, y aquí voy a romper un paradigma que se tiene. Un arma de fuego no es un indicio. Un arma de fuego es un objeto con características similares a un arma de fuego que transporta o produce indicios y que solamente el perito en el laboratorio nos va a decir si es un arma de fuego. Porque en México, no sé si en Centroamérica, yo me imagino que sí, se piensa que el indicio, la evidencia y
el elemento material probatorio es lo mismo y no es lo mismo. Son nombres que se les da a un indicio en diferentes etapas procesales y el número con el que se identificó. La firma del perito y seguimos. Este es el mismo, este es, lo voy a mostrar. Después sigue el traslado. ¿Quién traslada en México? Policía y perito. ¿A dónde? Al laboratorio para que se le haga un análisis. El experto respectivo. Y después de que él hace el análisis, recibe la cadena de custodia, el indicio y lo regresa ¿con qué? Con su dictamen o su informe, lo que hizo, la cadena de custodia y el indicio. Pero, por ejemplo, aquí les voy a decir rápido, yo le entrego a Gilberto este embalaje. Cuando regrese del laboratorio de balística, porque es una ojiva de un enfrentamiento, cuando regrese del laboratorio, va a venir con otra apertura por aquí. Apertura que hizo ¿quién? El perito en balística, que sacó, ingresó y selló. Ojo, este sello ya no se vuelve a abrir. Y aquí nos damos cuenta en la cadena de custodia quién tuvo acceso a almacenamiento. Su servidor estuvo 2 años y medio en la bodega de Industриas Federales y teníamos todo un sistema para el almacenamiento, desde registro por fotografía, por video y un sistema que se implementó para que el mismo sistema nos diera la gaveta donde iba a estar el indicio resguardado, para que cuando llegaran por él automáticamente supiéramos dónde está. Y la disposición final del indicio, después de que estaba en el lugar, en la bodega, era ofertado el dictamen del perito porque el medio de prueba es el dictamen no habla. Citamos al perito como órgano de prueba para que nos explique el indicio, el trabajo, el dictamen, su conclusión, y para eso le llevamos el indicio. ¿Para qué? Para que sea ofertado como prueba, como lo dice el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Dónde termina la cadena de custodia del proceso penal mexicano? En la etapa de investigación, en la etapa intermedia, en la etapa de investigación, cuando no tiene relación con lo que se está investigando, en la etapa intermedia, cuando llegan a un acuerdo reparatorio, o cuando llegan a un acuerdo reparatorio, o llegan a un juicio abreviado, y en un juicio oral cuando ya se ha desahogado y el juez ordena su legal destino. Y para concluir, vean, estos son los cursos que se dan en internet hoy. Emplayados, no sé si ustedes han visto ese papel film, está emplayado, vea, como papayas. En México se tiene la errónea, por no decir la tonta idea, de que los vehículos, vean, este vehículo rojo está en las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, la capital de la República. Y es un vehículo emplayado. Así de miserable es la capacitación que se tiene en México. Imaginen que este vehículo estuvo relacionado con un secuestro, sí. Imagínense que las personas dejaron sus huellas digitales, sí. ¿Qué va a pasar con esas huellas digitales cuando quiten el papel? Se las van a llevar. Este es el error que tenemos hoy en cadena de custodia. El artículo 236 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que son objetos de gran tamaño, motocicletas, vehículos, aeronaves, y que son asegurados. Donde están serán analizados y de ahí se buscarán indicios. Vean, errores. Cuchillo. Policías dentro del lugar de intervención. Esos jefes de policía que son unos irrespetuosos del trabajo de los policías que se meten en el lugar de intervención, pues ¿qué están haciendo? Contaminando, ¿vale? Y pues vean, esta de aquí, pinzas como estas, sin protección, y 62 personas le dan like. Vean cómo 62 personas que no saben hacen grande una persona que no sabe capacitar. Muchos lugares, muchos errores.
aquí son alumnos míos que en las diferentes universidades, aquí tengo unos alumnos de diferentes policías y corporaciones, pero es difícil capacitar cuando no se quiere dar a conocer la realidad de la cadena de custodia y de la criminalística. Más errores. Vean cómo se replican los errores de una universidad a otra universidad. Vean, esta es una certificación de envases biológicos y están metiendo el cuchillo con sangre en una bolsa. Vean, más errores, más errores. Espero dentro de poco podamos hacer un taller de cadena de custodia para que hagamos un debido llenado de la cadena de custodia, por lo menos en México. Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención y si hay alguna pregunta, todavía tenemos 2 minutitos para poder preguntar algo. Maestra, a la orden. Ahí estoy a sus órdenes. Ese es el teléfono celular que siempre traigo. Estamos en internet, en Facebook como Academia Morelense de Ciencias Forenses y en Facebook aparezco como Martínez Cortés a sus órdenes para dudas, para si necesitan alguna capacitación, pues ahí estamos a la orden. Si me quieren llevar a su país a capacitar, estoy a la orden. Ahorita desde el 2022 me di de baja de la Fiscalía General de la República, entonces ando como de vacaciones ahorita. ¿Alguna otra pregunta, maestra? ¿Alguna otra indicación? Saludos hasta Venezuela. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Brian, mucho gusto. De Guayaquil, Rolando, desde Panamá, qué gusto. Estamos a la orden, lo que se les ofrezca. Mi querido Gilberto, ¿ya copiamos la información? Es correcto. Estoy agregándolo. Muchas gracias, estamos a la orden. Gracias a los Gracias. organizadores que me invitaron, estamos a la orden y espero que no sea la última vez. Mi forma de desempeñarme durante los últimos 22 años de mi vida ha sido ser perito operativo. Yo perdí muchos compañeros en enfrentamientos, perdí compañeros policías en enfrentamientos y nosotros hemos vivido lo que es la realidad de la delincuencia organizada que yo creo que en todo Centroamérica y desde México hacia el sur la vivimos. Si no hay otra instrucción, maestra, a sus órdenes. Si no hay otra pregunta, a sus órdenes. Ok, pues me dicen que por parte de Galeno es todo, por parte de su servidor también, y espero que estemos presentes en otra situación. Estamos en la página de la Academia Morelense de Ciencias Forenses, donde con frecuencia hacemos cursos y hacemos ponencias también. Cuídense mucho, un abrazo desde Cuernavaca, Morelos, México. Fue un honor para mí estar con ustedes y cuídense mucho, por favor. Estamos a la orden. Saludos desde Cuernavaca, Morelos.